Hola, muy buenos días, mis amados amigos y hermanos en Cristo. Les saluda de nueva cuenta su hermano y amigo en Cristo, Víctor Hugo Román. El día de hoy vamos a continuar con la serie del Catecismo Ortodoxo de Hércules Collins. Vamos a dar inicio a la lección número 14 que le hemos titulado De Dios Hijo, la encarnación y el nacimiento virginal del Salvador, correspondiente a las preguntas 34 y 35. En esta ocasión vamos a enfocarnos a algunas doctrinas claves de nuestro sistema doctrinal que también corresponden al título del mediador como verdadero Hijo de Dios, pero que lamentablemente son muy poco estudiadas. Y con estas preguntas daremos inicio con la encarnación y el nacimiento virginal de nuestro Salvador. Las preguntas que tocaremos del catecismo son las siguientes. Pregunta número 34, que dice: ¿qué crees cuando dices que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María? La respuesta que nos da el catecismo es que el Hijo de Dios, quien es y continúa siendo verdadero y eterno Dios, tomó la naturaleza misma del hombre, de la carne y la sangre de la Virgen María, por medio de la obra del Espíritu Santo, para que además fuera la verdadera simiente de David, semejante a sus hermanos en todo, pero sin pecado. Pregunta 34 dice: ¿qué beneficios obtienes de la santa concepción y el nacimiento de Cristo? Y la respuesta es que Él es nuestro mediador y con su inocencia y perfecta santidad cubre mis pecados en los que fui concebido para que no vengan ante los ojos de Dios. Primero, lo que no debemos perder de vista es que la encarnación es un acontecimiento histórico. Los mitos de ciertos personajes pueden llegar de alguna manera a inspirar a la gente, pero ninguno de ellos salva. Las leyendas nos pueden dejar algunas enseñanzas, pero aún así no tienen eficacia redentora. Tanto los mitos como las leyendas carecen de argumentos sólidos para poder ser identificados como acontecimientos históricos. Por lo tanto, mi amado hermano, la redención tiene que ser un acontecimiento histórico. De lo contrario, no podríamos encontrar ningún valor para poder efectuar nuestra salvación. Y te explicaré por qué. Si nosotros entendemos que la encarnación es un acontecimiento histórico, entonces debemos afirmar que algo hubo antes. Para poder ser encarnado, el Hijo de Dios tenía que existir previamente. Y las Sagradas Escrituras nos afirman esto, ya que bien sabemos que Él es y siempre ha sido Dios, y claro que lo seguirá siendo. Pero en un momento del tiempo y en un lugar específico en la historia de la humanidad, conforme a su propósito eterno, tomó la naturaleza humana de la Virgen María para estar con nosotros. Entonces, al ser un acontecimiento histórico, tenemos que identificar un espacio y un tiempo. Por esa razón, vemos que esto se llevó a cabo en una fecha precisa y específica en la aldea de Belén. Ahí fue el lugar donde el Hijo de Dios se encarnó. Este evento histórico fue algo muy particular. El catecismo hace énfasis que el Hijo de Dios fue concebido por el Espíritu Santo y con esto podemos afirmar que su encarnación es obra de Dios mismo. Fue concebido también en el seno de la Virgen María, por lo tanto es verdaderamente humano. Nuestro Señor Jesucristo ocupó un lugar en la mesa, jugó con sus compañeros, aprendió a ser carpintero, entre otras cosas, teniendo un desarrollo moral y ético como todo ser humano, pero en su caso fue pasando de una justicia ética inmadura a una santidad madura. La concepción del Espíritu Santo fue el método que Dios usó para hacerse hombre sin dejar de ser Dios. En el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo podemos ver testificado el plan de salvación efectuado por Dios. Dios, siendo todopoderoso, podría sin duda alguna producir otro hombre que sea un ser divino y humano, solo con el poder de su palabra, pero Él, en su decreto eterno, eligió el camino de todo ser humano, es decir, el nacimiento a través de una concepción en la matriz de una madre humana. Por esa razón, el Salvador es tan humano que por su nacimiento de una mujer es provisto de parientes, linaje, raza e historia generacional. Por lo tanto, su participación en el género humano es completa. Esto es sumamente importante porque el Salvador tenía que ser del linaje de David. Había un pacto que se tenía que cumplir para que fuera realmente nuestro Salvador. De ese modo tenía que ser descendiente de Abraham de la casa de David. Por eso es importante cómo lo presentan las genealogías en los evangelios de Mateo y Lucas.
En Mateo se remonta la genealogía hasta Abraham y en Lucas hasta Adán, pero los dos hacen énfasis en el hecho de que Jesús es de la casa de David. Pero hay un punto en el que Jesús se diferencia de todos los hombres. El Salvador no fue contaminado por el pecado. El Catecismo, usando Hebreos 4:15 y 7:26, nos enseña que un pecador no puede salvarse a sí mismo y mucho menos salvar a otros. Por esa razón, tenía que ser un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. El caso de la humanidad de Jesús la debemos entender que es igual a nosotros en todo lo humano, pero tal como el hombre fue creado, es decir, sin pecado. Recordemos que el pecado es algo que el hombre agregó más tarde a su condición. El pecado no es creación de Dios. Jesús no participa en la pecaminosidad del género humano, más bien Él toma sobre sí mismo nuestros pecados para redimirnos. Ahora, en un afán de ser prácticos, el catecismo nos pregunta sobre lo que podemos sacar de esto para nosotros. Su respuesta es que la inocencia y santidad de nuestro mediador lo convierte en la cubierta perfecta, pues Él es con su inocencia y su santidad cubre nuestros pecados. Y la palabra cubre es de suma importancia aquí. Las Sagradas Escrituras dicen que nosotros hemos sido concebidos y nacemos en pecado. Es la gran diferencia con nuestro Salvador. Entonces, Jesús, protegido de la contaminación del pecado, con su inocencia y santidad perfecta, puede cubrir la pecaminosidad de otros hombres. Por lo tanto, la concepción del Espíritu Santo y el nacimiento virginal de Jesús lo capacitan para ser nuestro mediador. Pero la perfecta santidad de Jesús y su verdadera inocencia ponen en relieve nuestra pecaminosidad. Sin embargo, al mismo tiempo, esa inocencia y esa santidad de Jesús es tan perfecta, tan real, que cubre nuestros pecados. Pero ojo, esto no dice que la encarnación de nuestro Salvador automáticamente imputa a mi cuenta la inocencia y santidad de Jesús, porque no se puede separar la encarnación de su ministerio y su obra en la cruz. Lo que nos enseña es que si el Hijo de Dios no se hubiera encarnado en la historia humana y si no hubiera quedado sin pecado, nosotros no tendríamos ninguna esperanza de salvación. La doctrina de la encarnación muchas veces la tomamos a poco y hacemos más realce en la doctrina de la obra de Cristo en la cruz, pero en esta lección estamos buscando aprender la importancia de la encarnación para no hacerla menos, ya que la obra de la cruz encuentra su verdadero sentido en el contexto de la encarnación. En la encarnación, el eterno Mesías, el verdadero Hijo de Dios, hace su participación en la historia de la humanidad para nuestro beneficio, para que su inocencia y perfecta santidad cubran a través de la obra de la cruz nuestros pecados. Y es ahí donde radica su importancia. Bien, mi querido hermano, espero que esta lección sea de mucha bendición para ti y para tu vida. Esperamos muy pronto poder continuar con estas lecciones y poner a tu disposición las siguientes. Se despide de ustedes su amigo y hermano en Cristo, Víctor Hugo Román. Que el Señor les bendiga.